Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, para mí es un gran privilegio y un gran honor poder compartir con ustedes esta nueva conferencia que Editorial Patmos y CLC Internacional ha preparado para todos ustedes. El día de hoy estoy muy complacido en poder compartir con ustedes uno de nuestros últimos lanzamientos y es el libro Teología Arminiana, un maravilloso libro que todos los interesados, los estudiantes que quieren aprender nuevas perspectivas y entender de una manera clara la perspectiva teológica de la teología arminiana, bueno, van a tener de primera mano un maravilloso libro que el doctor Olson ha escrito para nosotros. ¿Y de qué habla este libro? Bueno, pues en este libro el doctor Olson expone la teología arminiana clásica y trata las numerosas equivocaciones que ha sufrido el arminianismo a lo largo de los tiempos. Conciliador pero penetrante, el doctor Olson argumenta que la teología arminiana clásica tiene un lugar dentro de la iglesia evangélica, ya que posee profundas raíces dentro de la religión, dentro de la teología reformada, aunque presenta importantes diferencias del calvinismo. ¿Y qué es cuál es la estructura de este libro? Pues el doctor Olson ha hecho un trabajo maravilloso y ha escrito 10 mitos eh, que se exponen constantemente en nuestro círculo cristiano, que él explica muy bien, de una manera muy académica y de una manera muy clara. Pues los 10 mitos que el doctor Olson trata en su libro son: el primer mito sería: la teología arminiana es lo opuesto a la teología reformada calvinista. El segundo mito es el siguiente: es posible hacer un híbrido del calvinismo y el arminianismo. Tercer mito: el arminianismo no es una opción evangélica ortodoxa. El cuarto mito sería: el corazón del arminianismo es creer en el libre albedrío. El quinto mito sería: la teología arminiana niega la soberanía de Dios. El sexto mito que el doctor Olson trata en su libro habla de: el arminianismo es una teología centrada en el hombre. El séptimo mito sería: el arminianismo no es una teología de la gracia. Octavo mito: los arminianos no creen en la predestinación. El noveno tema o mito que trata el doctor Olson en su libro sería: la teología arminiana niega la justificación solo por gracia a través solo de la fe. Y por último, el último tema o mito que el doctor Olson busca conciliar con la iglesia cristiana en general sería: todos los arminianos creen en la teoría gubernamental de la expiación. Pues bien, ustedes pueden notar que el doctor Olson en su libro ha hecho un trabajo muy amplio y muy académico en el que ustedes quizás van a poder con toda seguridad eh, responder a tantas preguntas que de cierta manera en muchas ocasiones han generado controversia o malos entendidos. Lo cierto es que el doctor Olson en su libro busca reconciliar todos aquellos aspectos. Y solo para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, una breve biografía de quien vamos a hablar es Jacobo Arminio. Pues Jacobo Arminio nació en 1560 y murió en 1609. Fue un teólogo protestante neerlandés. Sufrió la pérdida de sus padres aún siendo muy niño y posteriormente estudió teología en la Universidad de Leiden, en Holanda. Fue ordenado y nombrado pastor en 1588 en Ámsterdam, logrando una muy buena reputación en el ejercicio de su ministerio. Se casó en 1590 con Ligbeth Grail y en 1603 fue nombrado profesor en la Universidad de Leiden, ciudad en la que murió el 19 de octubre de 1609. Entendiendo esto,
invito al doctor Olson para que venga a conversar con nosotros un poco sobre su libro y que sea él de primerísima mano quien pueda acercarnos a su obra. Doctor Olson, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, estoy muy bien y muchas gracias. Ok, doctor Olson, muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer. He estado examinando su libro minuciosamente, una obra maravillosa. Gracias. Y la primera pregunta con la que quisiera comenzar en la tarde de hoy es, cuéntenos, ¿por qué decide escribir el libro? La historia del libro se remonta a los años 90, especialmente a los comienzos de esta década, cuando se hizo evidente para mí que había un movimiento entre los cristianos evangélicos americanos contra la teología arminiana. Algunas personas que considero amigos y buenos conocidos de repente estaban publicando artículos, capítulos de libros o sermones en contra de la teología arminiana, o al menos daban a entender que el arminianismo era una herejía. Ellos eran cuidadosos con el uso de la palabra, pero para mí era evidente que estaban advirtiendo a los cristianos contra el arminianismo. Pero me pareció que estaban tergiversando la teología arminiana, bien porque no la entendían o quizás algunos lo hacían de manera intencional. Así que en los años 90 decidí escribir este libro y me tomó bastante tiempo hacerlo. Tuve que investigar mucho y finalmente fue publicado, pero era una respuesta a los evangélicos de los Estados Unidos que estaban criticando la teología arminiana como si no fuera el Evangelio. Y se trataba de calvinistas que creían que el calvinismo es la única verdadera versión teológica del Evangelio. Así que mi deseo era decir, no, el arminianismo también es el Evangelio. De hecho, es más Evangelio que el calvinismo. Ok, muchas gracias. Importantísimo, doctor Olson, lo que nos dice y muy oportuno para la actualidad, como dice usted. El arminianismo merece un espacio dentro de la iglesia cristiana, sin lugar a dudas. Y para continuar con la conversación del día de hoy, doctor Olson, eh, cuéntenos, ¿qué pueden encontrar los lectores en general de la iglesia cristiana? ¿Qué van a encontrar en su libro? Bien, creo que lo que encontrarán es historia general sobre el arminianismo, comenzando con Arminio, Jacobo Arminio, quien vivió en los Países Bajos rodeado por calvinistas. Y de hecho, él mismo era un calvinista. Pero con el tiempo, como ministro de la Iglesia Reformada en los Países Bajos, se separó del calvinismo debido a su propio estudio de las Escrituras y decidió que no estaba de acuerdo, especialmente con la versión del calvinismo que estaba encontrando en los Países Bajos. También estudió en Ginebra, Suiza, después de la muerte de Juan Calvino, con un hombre llamado Teodoro Beza, que era el pastor principal en Ginebra. Y yo diría que probablemente era un calvinista más extremo que el mismo Calvino, así que decidió no ser calvinista. Y esto es lo que explico en el libro en cuanto a la historia acerca de cómo surgió todo esto. ¿Cuál era el debate entre Jacobo Arminio y los calvinistas? En ese entonces, los seguidores de Jacobo Arminio no fueron llamados arminianos, sino remonstrantes. Así que hablo de la historia de los remonstrantes versus los calvinistas. Pero luego paso rápidamente a una demostración teológica de lo que es el arminianismo, que enseñó el arminianismo, que es diferente del calvinismo, y procuro desmentir los mitos que hay entre los cristianos evangélicos aquí en los Estados Unidos, pero también en otros lugares. ¿Cuáles son los mitos alrededor del arminianismo y cuál es la verdad sobre el arminianismo? Hey, maravilloso. Quiere decir que todos aquellos que se acerquen a su libro van a encontrar un hermoso paralelo de lo que la teología arminiana clásica expone, no como una contradicción del calvinismo, sino como una interpretación distinta. Maravilloso. Y
La pregunta sería entonces, para continuar con la conversación, doctor Olson, ¿a quién recomienda usted su libro? ¿A quién recomendaría su libro? Bien, quisiera que fuera leído por todos los cristianos, porque esto profundizaría su entendimiento teológico, especialmente los cristianos protestantes, aunque sin duda es bueno que lo lean los católicos. Creo que ellos reconocerán que algunos de los debates en torno al arminianismo hacen eco de algunos de los debates en la teología católica, retomando preguntas que Agustín planteó a la Iglesia, así como sus respuestas en cuanto a la predestinación, por ejemplo. Así que creo que todos los cristianos podrían beneficiarse de esta lectura. Esto profundizaría su entendimiento de la teología cristiana, pero especialmente los cristianos evangélicos, porque los cristianos evangélicos en los últimos 25 años han estado divididos en cuanto al arminianismo y el calvinismo, y en realidad no es nuestra culpa como arminianos. Nosotros no comenzamos esta discusión, sino que los calvinistas han publicado muchos libros sobre el calvinismo y que han sido traducidos a diversos idiomas afirmando que el calvinismo es el evangelio, que sin el calvinismo como marco el evangelio desaparece, y creo que cualquiera que se interese en estos asuntos disfrutará leer este libro y aprender de él. Maravilloso. Quiere decir que definitivamente no solo teólogos o estudiantes de la Biblia van a querer leer su libro después de esto, porque definitivamente la perspectiva es sencillamente aterrizar un poco las controversias que en realidad se han generado muchas veces por como lo sostiene usted en su libro, en base a mitos que no han sido realidad. Eh, Doctor Olson, eh, ¿cuál considera usted que es el punto central de las diferencias entre la teología arminiana y la teología calvinista? Para dar respuesta a esto debo hablar sobre niveles de diferencia. En la superficie, la diferencia de la que la mayoría de personas son conscientes o piensan es la del libre albedrío versus predestinación. No me gusta hablar de esto como la principal diferencia porque los arminianos sin duda creen en la predestinación. Es un concepto bíblico. ¿Cómo podríamos no creer en él? Pero la diferencia es que los arminianos creen que Dios predestina según su previo conocimiento de su fe. Así que una persona elegida o predestinada para salvación es alguien que Dios sabía de antemano que aceptaría el Evangelio arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo. Dios no preselecciona personas para salvación, sino que Él sabe de antemano quién será salvo. Mientras que el calvinismo cree que Dios preselecciona a las personas incluso antes de su nacimiento, lo cual no es debido a su conocimiento, sino a que Él eligió quién será salvo y quién no. La segunda capa debajo de esta es mucho más importante y tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es? ¿Es Dios un Dios que predestina a las personas para que vayan al cielo o el infierno, o predestina u ordena quién irá al infierno para su gloria, como lo explican algunos calvinistas? No, los arminianos dicen que eso haría de Dios un monstruo si preseleccionara personas para que vayan al infierno. Así que al menos tenemos dos niveles. El primero tiene que ver con predestinación y libre albedrío, y el otro, subyacente a esto, pero conectado, tiene que ver con el carácter de Dios. Maravilloso. Encuentro que va a ser una lectura maravillosa. Este libro va a ser algo apasionante, poder encontrar esas respuestas que de muchas maneras no habían sido tan aclaradas en el acontecer cristiano de muchos cristianos en Latinoamérica. Adicional a eso, recuerdo que en su libro usted dice que muchos cristianos son arminianos sin saberlo. De las razones por las que escribí el libro, y que no mencioné antes, es porque quería explicar a los cristianos arminianos de qué se trata en realidad el arminianismo, porque incluso algunos de los que se consideran arminianos en realidad no entienden la teología arminiana. En ocasiones se confunden y dicen algo equivocado que los calvinistas pueden usar en su contra al argumentar contra el arminianismo. Deseo que los arminianos conozcan su propia teología y también mostrar que la mayoría de los cristianos en realidad son arminianos. La mayoría de los cristianos protestantes se equivocarían llamando arminiano a un católico.
si bien en algunos puntos concuerdan. El arminianismo es algo que muchos cristianos, muchos protestantes en realidad creen, pero no lo llaman arminianismo. Y quiero enfatizar esto. Deseo decir, sí, soy arminiano, pero ha sido un problema aquí en Estados Unidos que el calvinismo o la teología reformada, por lo general el calvinismo y la teología reformada aquí en los Estados Unidos son equiparados, se ha convertido en la norma entre los teólogos evangélicos y los estudiantes de teología y muchos pastores, al grado que muchos arminianos no están dispuestos a admitir que lo son porque esto puede hacer que de pronto no se les den oportunidades de predicar o de asumir una posición como maestros en una universidad o seminario. Mi deseo es aclarar y decir, miren, esto es lo que es la teología arminiana, es bíblica, no es herejía, no excluyamos a las personas que son arminianas. Ok, doctor Olson, muchas gracias. Maravilloso entender el arminianismo de esta manera tan clara y tan explicada como usted lo hace en su libro. Antes de continuar, quiero recordar a todos los que nos están acompañando el día de hoy que el libro Teología Arminiana está disponible en Latinoamérica en este momento. Por favor, en el lugar de Latinoamérica en el que usted se encuentre, muy seguramente va a poder encontrar una librería CLC cerca de usted. O si por el contrario usted está en un lugar donde la librería de CLC está retirada, pues perfecto, puede acudir a todas las páginas web de CLC y con toda seguridad en la web va a poder adquirir una copia de este maravilloso libro que definitivamente viene como una herramienta para suplir una necesidad que desde hace mucho, como dice el doctor Olson, ha estado latente dentro de la iglesia cristiana y llegó el momento de aclarar con lujo de detalle qué es lo que verdaderamente la teología arminiana clásica sostiene. De hecho, el doctor Olson se ha preocupado también por aclarar temas como qué es sinergismo, qué es monergismo, y desde esa perspectiva poder entender qué es lo que las teologías cristianas que han formado, que han estructurado el acontecer cristiano de todos los creyentes en Latinoamérica, puedan entender cuál es en realidad la tendencia a la cual debemos dirigirnos o aclarar. Doctor Olson, ¿qué le parece si hablamos un poco más, como más minuciosamente de su libro? Sí, el primer mito es que los arminianos y los calvinistas son opuestos, no tienen puntos en común, pero es claro que esto no es el caso. Tengo buenos amigos que son calvinistas, discrepamos en algunas cosas importantes para cada uno, pero aún así podemos adorar juntos, asistir a la misma congregación, trabajar juntos en el mismo ministerio y cooperar. Pero hay ocasiones en las que simplemente debemos decir que no estamos de acuerdo. Y lo único que busco es un trato justo. Solo quiero que ambos lados sean justos cuando el uno hable del otro. Y esa es la razón por la que escribí el libro, porque sentí que había una falta de justicia entre los cristianos evangélicos. De hecho, he experimentado algunos casos en los que algunos calvinistas no han estado dispuestos a tener comunión cristiana conmigo porque soy arminiano. Y a mi parecer esto es trágico. No puedo pensar en ningún escenario en el que no estaría dispuesto a tener comunión en Cristo con un calvinista, a menos que se fuera al extremo de decir que Dios es el autor del pecado. Algo que ellos no afirman. Ellos rara vez dicen algo así. En mi opinión, es algo implícito en sus creencias, pero no lo dicen. Así que necesitamos entender que tenemos tantas cosas en común, compartimos el mismo Dios, el mismo Jesucristo, la misma Biblia, pero no concordamos en la interpretación en cuanto a los asuntos específicos. Ok, doctor Olson, muchas gracias. Y otro tema que me gustaría tocar el día de hoy es lo que usted trata en el quinto mito. Con mucho gusto lo haré, pues el domingo pasado prediqué un sermón sobre la soberanía de Dios a una congregación
y decía que Dios es soberano sobre su soberanía. Nosotros los arminianos creemos en la soberanía de Dios tan firmemente como lo hacen los calvinistas, pero creemos que Dios elige no ejercer su soberanía al controlar meticulosamente todo lo que hacen las personas, especialmente en lo que respecta al pecado y el mal. De modo que en la categoría de pecado y mal, Dios no hace ni siquiera ordena con antelación que las personas pequen o hagan mal. Entonces, esa sería la excepción, pero a mi parecer ni siquiera es una excepción porque Dios lo permite. Nada sucede sin que Dios lo permita. Eso hace parte de la soberanía de Dios, el hecho de que Dios permita el mal, pero Él no lo provoque. Sin embargo, por su parte, el calvinismo dice que Dios diseña, ordena y hace realidad incluso el pecado y el mal. Y los arminianos retroceden en ese punto y dicen que la soberanía de Dios no hace eso. Eso no hace parte de la soberanía de Dios porque Dios se limita a permitirnos tener la libertad de resistir a su perfecta voluntad. Ok, maravilloso, doctor Olson. Ahora podemos tener una perspectiva un poco más amplia de lo que en realidad enseña la teología arminiana clásica en base a la soberanía de Dios. Y quizás otro de los temas muy interesantes eh, que usted trata en el libro y que podríamos tratar el día de hoy sería el mito 8 que habla sobre los arminianos no creen en la predestinación. Creo que este es uno de los temas medulares en cuanto a la controversia que hay frente a lo que sustenta el arminianismo. Permítanme aclarar que en todos estos mitos hablo de cosas que los arminianos no creen, pero que dicen que creemos. Así que los calvinistas dicen que no creemos en la soberanía de Dios. Nosotros sí creemos en esto. Los calvinistas dicen que no creemos en la predestinación. Nosotros creemos completamente en esto. Es un término bíblico, es un concepto bíblico. No hay manera de escapar ni de evitarlo. Pero hacemos una distinción entre elección y predestinación. Ahora, a veces en la Biblia el término es usado de forma intercambiable, pero en teología me parece útil hacer una distinción entre la elección, lo cual es corporativo. Dios elige tener un pueblo, Israel y la iglesia, y la predestinación, que es que Dios estableció con antelación que los salvos aceptarían el Evangelio y su oferta de gracia. Pero Él no elige ciertos individuos, sino que sabe quiénes van a ser salvos. Así que la predestinación es un conocimiento de quiénes van a ser salvos y quiénes no, pero Él no los elige de forma incondicional. Así que es una diferencia entre interpretación del concepto de predestinación. Perfecto. Qué bueno. Definitivamente yo me siento muy feliz de poder tener esta conversación con usted y estoy convencido de que todos aquellos que nos están escuchando actualmente están recibiendo una perspectiva muy objetiva para entender lo que sostiene la teología arminiana. Entonces, la pregunta que tendría para usted en este momento, doctor Olson, ya cerca de terminar este conversatorio es, ¿qué cree usted que, que sería lo que define a un arminiano? Para mí un arminiano es cualquier cristiano protestante, lo mantengo dentro del protestantismo porque Arminio fue protestante. Entonces es cualquier cristiano protestante que cree que Dios, por su gracia, nos da el libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación. Pero Dios no es el que determina quién aceptará o rechazará la salvación. En definitiva, es algo que recae sobre nosotros. Pero la única manera en la que podemos hacer esa elección es por lo que hemos llamado gracia preventiva. Gracia que va antes y nos atrae. Así que siempre que el Evangelio es predicado o testificado, ya sea por escrito u oralmente, siempre que el Evangelio es predicado, la gracia preventiva de Dios atrae a las personas a Él y les permite decir, sí, me arrepiento de mi pecado, acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor,
Y sería inútil hacer eso sin la ayuda de Dios. Eso es lo que llamamos gracia preventiva, gracia que va antes. No es tanto que creemos en el libre albedrío como tal, creemos en una voluntad liberada. Hay una diferencia entre un albedrío libre y uno que ha sido liberado. Así que un arminiano es cualquiera que cree que si una persona es salva, es completa y únicamente por la gracia de Dios, pero que debemos decir sí o no, sí para ser salvo, no para hacernos salvo. Así que cualquiera que cree en la voluntad liberada es un arminiano, un cristiano protestante. Perfecto. O sea que en este orden de ideas, de alguna manera entiendo que la perspectiva correcta arminiana es creer en la predestinación, pero también en el libre albedrío, y entendiendo que entonces sería una predestinación condicional. Es correcto, y lo único que quiero añadir aquí, ya que ha usado la palabra balance, es que suelen preguntarme, ¿hay un punto intermedio o equilibrio entre el arminianismo y el calvinismo? Y mi respuesta es no, el arminianismo es el punto intermedio entre el calvinismo y el pelagianismo. El pelagianismo es la idea de que nosotros por nuestra cuenta podemos tomar la iniciativa para nuestra salvación. No dependemos de la gracia de Dios para dar el primer paso. Nosotros mismos podemos hacerlo. Todo lo que debemos hacer es elegir libremente, dar la vuelta a una nueva vida, ser buenas personas, obedecer, arrepentirnos. No necesitamos de la gracia de Dios para hacerlo. El arminianismo dice, no, es solo por gracia. No hay nada que podamos hacer que no esté basado en la gracia de Dios, sino que Dios nos da la libertad para decir sí o no. Así que uso la analogía de un cheque. Si alguien me da un cheque de regalo, aquí en los Estados Unidos tenemos que firmar el respaldo del cheque. Si lo llevamos al banco para depositarlo o cambiarlo, tenemos que firmarlo en el respaldo. Los arminianos creen que eso es todo lo que debemos hacer. La salvación es un regalo, es gratis, pero debemos firmar el respaldo del cheque, lo cual no es una buena obra. No es algo de lo que podamos gloriarnos, sino que es algo que debemos hacer. Lo único que debemos hacer es decir, sí, soy pecador, me arrepiento por ser pecador, acepto la gracia de Dios, me arrojo a la misericordia de Dios y acepto a Jesucristo y su obra en la cruz por mí. Esa no es una buena obra, como los calvinistas dicen del arminianismo. Eso no es en lo absoluto, en parte porque se basa en la gracia habilitadora de Dios, que hemos llamado la gracia preventiva. No podíamos hacerlo sin gracia. Para mí el arminianismo es el punto intermedio, es el balance entre el calvinismo y el pelagianismo. Perfecto. Solo para concluir, doctor Olson, y quizás cerrar la conversación y dejar a todos nuestros eh, oyentes, a todas las personas que nos están acompañando, con el interés de continuar interesados en adquirir el libro y en leerlo para obtener la perspectiva, la cosmovisión general que usted ha descrito y ha expuesto en su libro. Cuéntenos qué cree usted que une la perspectiva del arminianismo con el calvinismo. Creo que ellos pueden unirse para cooperar si están dispuestos a hacerlo. Y en mi experiencia, la mayoría de los arminianos están dispuestos a cooperar con los calvinistas. Pero debo ser honesto y decir que en mi experiencia es que los calvinistas a veces no quieren cooperar con los arminianos. Así que nosotros nos ubicamos en el medio y nos extendemos y les decimos, vengan y compartan con nosotros, adoren con nosotros, cooperemos en las misiones y en todo lo que Dios desea hacer en el mundo. Pero sentimos un rechazo contra nosotros, como si dijeran ustedes no son auténticos cristianos como lo somos nosotros. No sé qué otra cosa hacer además de lo que ya he hecho, que es explicar el arminianismo y decir que no es una herejía, que creemos lo mismo que los calvinistas, somos solo que algunos detalles son diferentes, pero estos no son detalles para ellos, al menos los más agresivos dicen que esas son cosas demasiado importantes
que no son detalles en lo absoluto y no podemos cooperar con ustedes, no podemos tener comunión con ustedes. Algunos dicen esto, no todos, solo algunos, y que no tengo otra esperanza que hacer lo que hago todo el tiempo, y es decir, esto es de lo que se trata el arminianismo en realidad. Seamos justos, por favor acéptenos y nos acercaremos a ustedes y por favor acérquense a nosotros. Perfecto, perfecto, doctor Olson. Definitivamente, para mí ha sido una gran conversación, doctor Olson, y quisiera agradecerle definitivamente por su tiempo y solo como un dato extra, solo como para conocer un poco más de, de su pensamiento teológico. ¿Cree usted que dentro de la iglesia protestante, dentro de la iglesia cristiana, es posible tener una práctica cristiana sin ser arminiano, sin ser calvinista? Mi abuela, sin duda, fue cristiana, y estoy seguro de que nunca escuchó nada de calvinismo o arminianismo. Pero este es el punto. Si me siento con un cristiano maduro y hago algunas preguntas acerca de sus creencias, si es un cristiano maduro, encontraré si es arminiano o calvinista. Sí. Perfecto. Doctor Olson, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Ha sido un placer poder conocerle, poder compartir con usted. Dios le bendiga y gracias por esta obra maravillosa. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Dios lo bendiga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Bye. A todos los que nos acompañan, definitivamente ha sido un gozo y un placer poder compartir con ustedes. Definitivamente consideramos que este libro es y será una herramienta maravillosa que definitivamente los ministerios en general, las iglesias, los seminarios, los institutos bíblicos van a usar como un texto de referencia para entender y comprender la perspectiva de la teología arminiana y poder reconciliar de una manera muy, muy bíblica, muy cristiana, el ejercer cristiano entendiendo las diferentes corrientes teológicas que de cierta manera han influenciado la doctrina protestante latinoamericana. No me quiero despedir sin antes recordarles que nuestro libro de Editorial Patmos, llamado Teología Arminiana, está ya disponible en toda la librería de CLC en Latinoamérica. Usted puede encontrar una librería CLC en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Uruguay, en Chile, en todos estos lugares. En México, no se me puede olvidar México, sin lugar a dudas, en este momento encontrándome en Monterrey. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por hacer parte de este maravilloso trabajo y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. También queremos en este momento agradecer por su participación en el concurso que hemos desarrollado Celebrando a Papá. Y definitivamente vamos a dirigirnos a esas personas que participaron. Y el primer ganador es Javier Corredor Carrillo. Pues hermano Javier, es un gusto y es un gozo poder entregarle el Atlas Bíblico Patmos. Por favor, acérquese a la librería donde usted recibió la información para inscribirse a partir del 8 de agosto para retirarlo. La segunda persona ganadora es Daisy Stupiñán y Daisy se ha ganado una introducción al Nuevo Testamento. También, por favor, puede acercarse a la librería de CLC, donde usted recibió la información y se inscribió
para participar en el concurso y puede retirar el libro a partir del 8 de agosto. Steven Hernández es el tercer ganador y de la misma manera ha ganado el diccionario Ehrmans. Por favor, también a partir del 8 de agosto. Y por último, el hermano Hernando Montaño Sánchez. Hemos querido entregar un premio más y su premio va a ser el libro Teología Arminiana. Acérquese también, por favor, a la librería de CLC, donde usted se inscribió para participar en este concurso. Hermanos, mil gracias por considerar que Editorial Patmos hace parte de los recursos que usted quiere consultar y quiere usar en su vida cristiana. Hermanos, muchas gracias por todo y es un placer y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy.